Mi nombre es Elías Vance y vengo de las polvorientas llanuras de Amarillo, Texas. Mi educación fue un tapiz tejido con 3 hilos distintos: el rico aroma del adobo y el pancit hirviendo a fuego lento, las bulliciosas reuniones de mi extensa familia y los reconfortantes himnos de la misa dominical. Estos 3 pilares, tan integrales a mi herencia filipina, podrían resumirse en 3 directivas simples pero profundas: vivir con amabilidad, actuar con integridad y mantener la fe. Había una palabra, una sola sílaba en tagalo, que tenía un inmenso poder para mí: Anak. Oírla pronunciada por mi madre, Isabela, o mi padre, Ricardo, era como ser envuelto en un cálido abrazo, una expresión tangible de amor incondicional. Significaba mi hijo, mi niño, pero para mí resonaba con un significado más profundo: aceptación pura e inalterada. A los 24 años, me encontré en la jungla de cemento de la ciudad de Nueva York, persiguiendo el esquivo sueño de adornar el escenario de Broadway. En medio de las audiciones y los rechazos, en medio del incesante ajetreo, experimenté otro cambio profundo: me enamoré. Era una promesa que me había hecho a mí mismo, un voto silencioso de que cuando el amor me encontrara, lo compartiría con mis padres. Casualmente, este despertar emocional coincidió con otra ocasión trascendental. Conseguí el trabajo de mis sueños, la oportunidad de actuar y cantar en el mágico reino de Disney World. Esto significó un rápido regreso a Texas, 24 horas vertiginosas para empacar mi vida en maletas y, lo que es más importante, para cumplir esa promesa largamente postergada. Aunque mi relación había terminado abruptamente justo antes de mi partida, la profundidad del amor que sentía por otro hombre seguía siendo innegable. El vuelo de regreso fue una nebulosa de emociones conflictivas. La emoción por el nuevo trabajo luchaba con el gran peso de la inminente conversación. Bajar del avión y sentir el calor familiar de Texas fue surrealista, como si estuviera a horcajadas entre 2 mundos. Conduje directamente a la casa de mi familia, la familiar casa de estuco con su césped meticulosamente cuidado. Mis padres se estaban preparando para ir a trabajar, la rutina matutina habitual en pleno apogeo. Mi madre estaba en el garaje, a punto de subir a su coche, un sedán azul descolorido que había estado con nuestra familia durante años. La intercepté, colocando mi mano firmemente en la puerta del pasajero, impidiéndole cerrarla. Ella me miró, con un signo de interrogación grabado en su frente. El aroma de su perfume floral llenó el aire, un consuelo familiar que de repente se sintió extraño. «Mamá», comencé, mi voz temblando ligeramente, «tengo algo que decirte». La urgencia de la mañana era palpable, el tintineo de los platos desde el interior de la casa, el lejano estruendo del camión de un vecino. Este no era el escenario ideal, pero sabía que no podía esperar más. Respiré hondo y pronuncié las palabras que me habían estado pesando durante tanto tiempo: «Soy gay». La energía vibrante que solía irradiar mi madre pareció desvanecerse. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron con incredulidad. El sol de Texas, generalmente tan brillante, pareció atenuarse. El aire se volvió pesado. «No, no lo eres», susurró, su voz apenas audible. Mi padre, que había estado adentro, salió de la casa, atraído por el repentino cambio en la atmósfera. Me miró a mí, luego a mi madre, con el ceño fruncido. «Nos ocuparemos de eso mañana», dijo secamente, antes de subir a su propio vehículo y marcharse. La puerta del coche se cerró de golpe, el sonido resonó en el repentino silencio. Esa noche fue inquieta. Di vueltas y vueltas, repitiendo la escena en mi cabeza, anticipando la conversación que vendría. A la mañana siguiente llegó con un pesado manto. Me despertó el sonido de los sollozos de mi madre, un sonido desgarrador que atravesó la tranquila casa. Al bajar las escaleras, la encontré en la sala de estar, con las manos extendidas hacia mí, su rostro grabado con dolor y confusión. «¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pasó esto?», suplicó, con la voz entrecortada por las lágrimas. La discusión que siguió fue un torbellino de emociones, una tempestad que rugió por todas las habitaciones de la casa. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Por qué? ¿Dónde nos equivocamos? Sus palabras eran como afiladas astillas de vidrio,
que perforaban la frágil burbuja de mi mundo cuidadosamente construido. El aire crepitaba de tensión, el olor a café quemado persistía del desayuno intacto. La discusión se prolongó durante lo que pareció una eternidad, 2, quizás 3 horas de voces elevadas y acusaciones entre lágrimas. Luego, las palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. Quiero que vuelva el hijo que crié. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una carga física, una sofocante manta de vergüenza. Me sentí encogerme, volviéndome cada vez más pequeño, desapareciendo en las sombras. Subí a mi coche, el interior aún caliente por el sol de Texas, y comencé el largo viaje a Orlando. El lugar más feliz de la tierra se sintió como una cruel ironía, un marcado contraste con la agitación dentro de mí. Sentí como si hubiera retrocedido al armario, las paredes cerrándose a mi alrededor una vez más. Los 3 pilares de mi educación, ser bueno, hacer lo correcto y rezar, resonaron en mi mente, ahora teñidos de culpa y confusión. La ausencia de esa palabra tan apreciada, Anak, amplificó el vacío dentro de mí. Después de que terminó mi contrato, tomé la fatídica decisión de regresar a casa, un intento equivocado de demostrarles a mis padres que estaba bien. Al hacerlo, inadvertidamente me confiné una vez más, incapaz de vivir auténticamente. Buscando consuelo y autodescubrimiento, me encontré de nuevo en la ciudad de Nueva York, atraído de nuevo al mundo de las artes, la única constante en mi vida que siempre me había proporcionado un espejo para mi alma. Me inscribí en una clase de actuación en el corazón de Times Square, un espacio caótico pero vibrante que palpitaba con energía. Nos encargaron escribir un monólogo personal, algo profundamente personal, algo que no compartiríamos fácilmente con un extraño. La elección era obvia, mi historia de salida del armario. Cada monólogo se representaba para un compañero de clase elegido, un solo individuo con el que debíamos conectar a un nivel profundo. Elegí a una mujer llamada Serafina. Su comportamiento gentil y su cálida sonrisa me recordaron a mi madre, y me di cuenta, con una punzada de anhelo, de que una parte de mí todavía anhelaba compartir mi verdad con ella, tal vez incluso encontrar alguna forma de curación. Cuando llegó el momento de actuar, me paré en el pequeño escenario, las luces brillantes borrando mi visión. Serafina se sentó pacientemente junto a la puerta. Me quedé completamente en blanco. Cada palabra que había elaborado cuidadosamente se desvaneció de mi mente. En un momento de pánico, arrastré una silla al centro del escenario, un intento desesperado de ganar tiempo. Cuando me senté, mi mirada se encontró con la de Serafina. De repente, las compuertas se abrieron. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras los recuerdos volvían a mí. El garaje, la expresión de dolor de mi madre, el peso de ser bueno, hacer lo correcto y rezar. Recité toda la historia, las palabras fluyendo de mí en un torrente de emoción. Cuando terminé, mi profesor de actuación, el señor Davis, un hombre de mirada aguda y espíritu gentil, me preguntó cómo me sentía. Todavía estaba temblando, aún tambaleándome por la intensidad emocional de la actuación. Yo, creo que tuve una experiencia extracorporal, tartamudeé, secándome las lágrimas. Luego se giró hacia Serafina y le preguntó qué había significado para ella mi monólogo. La miré y vi lágrimas brillando en sus ojos. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó cálidamente. Luego, me susurró al oído, 3 veces, la palabra que había tenido tanto poder sobre mí. Anak. 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 Antes de separarse, añadió, mi ex marido era filipino. Lo entiendo.